Hi, my name is Chersea Sánchez and I can reading to chapter 10 of Professional English in Use Medicine. Primary Care. The National Health Service. The National Health Service (NHS) is responsible for health care for everyone in the UK. Although a small number choose to pay a private private care. Treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances, such as a cervical collar, with exception for some patients such as children and the elderly. Primary care is provided by general practitioners or GPs, sometimes known as family doctors, nurses, dentists, pharmacists, and opticians. GPs work in practice of 1 to 20. Practice are based in a surgery and look after the health of from 1,000 to 15,000 people in their local community. They also provide health education in areas such as smoking and diet, run clinics, vaccination, for example for influenza, and may perform minor surgery such as remove of warts and moles. When a patient needs specialist care, the GPs will make a refer to patient to a consultant in secondary care. Patients are normally seen on appointment basis. Host visits are made when patients are housebound able to leave their homes or too ill to attend surgery. Other virus OOA's treatment for 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust, which organizes of GPs and local GPs to cover if someone is absent. Note: the noun surgery has three meanings. The building where GPs work, the practice, has moved to a new surgery on the high street. A time when GP sees patients, morning surgery is from 8:15 to 12:15. The work of surgeons, the patient needs urgent surgery on the bruised appendix. Capítulo 10. Atención primaria. Sistema Nacional de Salud o Salud Pública. El Sistema Nacional de Salud es el responsable de la salud de todo el mundo en el Reino Unido. En una época, un poco número de personas o un poco número decide pagar una atención privada. El tratamiento es gratis, pero se cobran cargos por prescripción de medicamentos y aparatos como el collarín cervical, a excepción de algunos pacientes como son los niños y los envejecientes. La atención primaria está a cargo de los médicos generales o médicos de cabecera, también conocidos como médicos familiares, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y optómetras. Los médicos de cabecera trabajan en prácticas de 1 a 20. Las prácticas están basadas en un, vamos a decirlo local en el que se atiende la salud de entre 1.000 a 15.000 personas de la comunidad local.
Estos también eh, eh, educación, brindan educación en áreas de salud como de fumadores, de dietas, de administradores clínicos, de administrador de administración de vacunas, como por ejemplo la influenza. Y también para realizar cirugías menores en las que se remuevan verrugas o, o pequeñas masas o lunares. Si los pacientes necesitan una atención especializada, los médicos de cabecera pueden preferirlo. Referir al paciente al consultor de atención secundaria. Los pacientes normalmente, eh, los pacientes normalmente se ven con una cita previa. Los visitadores domiciliarios eh, realiz- se realizan cuando el paciente está confinado, es decir, no puede salir de su casa o está muy enfermo para asistir al local del médico de cabecera. Las horas de tratamiento, el tratamiento fuera de horas, entre 6 de la tarde a 8 de la mañana, se lleva a cabo en el local de atención primaria, donde se organizan los turnos de los médicos locales y los médicos sustitutos cuando eh, hay uno ausente. Nota: el sustantivo de surgery tiene tres significados. El edificio donde los médicos de cabecera trabajan, la práctica se movió al nuevo edificio en High Street, o el tiempo en que los médicos de cabecera ven sus pacientes. Los turnos de la mañana son de 8:30 a 2:30. Y el sitio de trabajo de los cirujanos. El paciente necesita una cirugía urgente de apéndice. The practice team. A typical GP practice employs receptionists. They are responsible for initial patient contact, making appointments, talking requests for repeat prescription, taking messages from patients and other healthcare uh, providers, and for filings and scanning documents into patient records. The practice manager has responsibility for, for finance and something for ET. Surveillance reception staff uh, surveillance reception staffs Harris Locum here prepared to practice a development plan. plan. Practice nurse from asthma, diabetes, and cardiovascular disease clinic, as well as one-to-one clinic for those who wish to give up smoking. In addition to practice staff, GPs work with a number of health professionals. Use Unit H. District nurse visit temporary housebound patients, such as currently discharged hospital patients, to start dressing, such as user dressing. Health visitor visits families to carry out check-ups on young children, particularly under 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 5, to make sure their
healthy. Special attention is paid to families in need, such as those living in, in in poverty. They also do baby immunization. Midwives run clinics for an- antenatal patients. Physiotherapists provide hands-on treatment but also teach patients exercise they can do to improve their condition after an accident or operation. El equipo de práctica. Una práctica típica de los médicos de cabecera es emplear recepcionistas. Estas son responsables del contacto inicial con el paciente, de hacer citas, de recibir solicitudes de prescripciones repetidas, de recibir mensajes de otros pacientes y de otros proveedores de salud. También archivar y escanear documentos dentro de los récords de los pacientes o los registros de los pacientes. El gerente de la práctica es el responsable de las finanzas y a veces del IT. Supervisa el personal de recepción, contrata suplentes y es quien ayuda a preparar el plan el plan de desarrollo de prácticas. Las enfermeras, los enfermeros de prácticas, los enfermeros practicantes dirigen clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Con cardiovasculares, así como una clínica para aquellos que desean dejar de fumar. Además del equipo de práctica, los médicos de cabecera trabajan con numerosos eh, profesionales de la salud, como las enfermeras de distrito, que son visitadoras temporales de los pacientes que están confinados en sus casas, como son aquellos que acaban de dar de alta del hospital para cambiarle los vendajes o apósitos, como los vendajes de las úlceras. También están los visitadores de salud que visitan las familias para realizar chequeos a niños jóvenes, particularmente debajo de los 5 años, para ver si están saludables. Es una atención especial para aquellas familias que lo necesitan, como aquellas que viven en la pobreza. Esas también vacunan bebés o eh, inmunizan a los bebés. Las comadronas o parteras, eh, estas administran clínicas de pacientes prenatales o que van a llevar a cabo un parto natural. Los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico brindan tratamiento práctico, pero también enseñan a los pacientes ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después del accidente o la operación. A GP's Day. Dr. Stewart worked in the practice in a small market town with 3 other family doctors. The surgery is in the center of the town and shaded by tree branches. This is a typical working morning when she is not the duty doctor responsible for emergency and urgent problems. El día de un médico de cabecera.
El doctor Stuart trabaja en consultorio en un pequeño pueblo comercial con otros tres médicos familiares. La consulta está en el centro y es compartida por tres prácticas. Esto, esto es una mañana típica de trabajo cuando ella no es el doctor encargado no es el doctor de guardia responsable de las emergencias y de los problemas urgentes. H.A.M. arrived at the surgery, checked the OOH element print out, checked the urgent and not urgent messages. At 8:15 a.m., checked email for the health board um, chatbot partners. Prepared for surgery. 8:15 at 10:50 a.m. Morning surgery, 10 minutes appointment. 6 pre-books last week, 2 pre-books 48 hours ahead, and 4 booked able on the day. 10:15 at 10:55 a.m. Check with reception for messages. Since prescription and deal with repeat prescription. 11 and 11:20 a.m. Coffee break in the conference room with Collins. 12:20 at 12:15 a.m. Check home visits requests and divide up visits. And 12:15 a.m. at 1 p.m. home visits. A las 8 m ella llega al consultorio y chequea los emails y también chequea los mensajes urgentes y no urgentes. A las 8:30 chequea los emails de chequea los correos de las juntas de salud y socios y se prepara para la consulta. De 8:30 a 10:50 de la mañana empieza la consulta de la mañana, 10 minutos por cita. 6 precitas en la semana pasada. Eh, ajá. 6 reservas previas la semana pasada, 2 reservas previas 48 horas antes y 4 reservas el mismo día. De 10:50 a 10:55 chequea la recepción de mensajes y hace la prescripción y también no, firma formularios y repite prescripciones médicas. De 11 a 11:20 es el momento ¿cómo decir?, de recreo, del café, en la sala de conferencias con los colegas. De 11:20 a 11:30 m chequea los requisitos de las visitas médicas y divide las visitas. A las 11:30 hasta las 1 p.m. son las visitas a los hogares.